Conciudadanas y conciudadanos, muy buenos días. Hoy, 30 de junio del año 2022, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, compuesto por sus 5 integrantes, va a dar lugar a la audiencia pública virtual de la fecha. A ver, tenga usted la gentileza, señor Cabanillas, de dar cuenta de la primera de las causas, siendo las 10 horas con 7 minutos. Señor. Número 1, expediente jurisdiccional 92.689. Recurso de apelación interpuesto por Sadik Dávila Solsol, Marcia Verónica Ramírez Vázquez, Julio Ernesto Canelo Torres, Joaquín Eusebio Pardavé Reategui y María Engracia Urrea Chaguano, contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de suspensión en contra de Yane Adilia Donaire Chávez, alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Punchana. La parte apelante ha acreditado para hacer informe oral a la señora abogada Violeta Karina Villar Flores. Por la alcaldesa del distrito de Punchana, se ha acreditado para hacer informe oral al señor abogado Alejandro Carlos Castiglione Guiliño. Correcto. La parte apelante tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Adelante. Buenos días, señor presidente, señores miembros del colegiado electoral. El día de hoy solicitamos se declare fundado nuestro recurso de apelación y se revoque el acuerdo del Consejo número 007-2021 de fecha noviembre del 2021. Por los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que voy a pasar a exponer. Debo indicar que nuestro recurso de apelación se ampara en el artículo 133 de la Ley 31079, ley que se modifica a la Ley 27972, donde la suspensión constituye causal adicional en los contenidos del artículo 25 de la Ley 27972, donde el artículo 133, que habla sobre los recursos del centro poblado, en este caso, en específico el centro poblado Santa María de Ojial, donde la alcaldesa, en su momento, no realizó los pagos correspondientes al centro poblado en los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, por los cuales se le solicitó la suspensión de los 30 días. Dado que el problema al no transferir los recursos a los centros poblados, este centro poblado le sirve financiar la resolución de los problemas del poblador a nivel del centro poblado. Y si este centro poblado no recibe estos recursos, simplemente los servicios a los que tienen derecho el poblador no llegan y no se cumple con las obligaciones. Esto es donde acaba de recibir el impacto el poblador, y esa negligencia es el problema realmente. La alcaldesa, en su evidente retraso que realizó, no dando los pagos en el mes de marzo, abril, mayo, junio y julio hasta agosto, porque recién se puso ella a pagar en el mes de septiembre, dado de que la ley indica que se le tiene que pagar mensualmente los 5 primeros días de cada mes. Así lo especifica claramente el artículo 133, que se le tiene que abonar al centro poblado los 5 primeros días de cada mes, el 50% de un OIT. En este caso, que se le dio al centro poblado Santa María de Ojial, 2.150 soles en ese momento. La ley se crea para una obligación hacia la municipalidad y no señala en ningún momento que el centro poblado tiene que solicitar o rendir cuentas para que ésta se emita dicha obligación. Esta ley indica que simplemente tiene que los 5 primeros días se le tiene que abonar, ya sea de recursos propios o de fondo común, hacia los centros poblados. Eso es todo, queridos miembros del colegiado. Muy bien, gracias. El señor doctor don Vicente Sánchez, ¿alguna pregunta? Ninguna, señor presidente. Correcto. Don Jovián Sanginés, ¿alguna pregunta? Ninguna, presidente. El doctor... No. Ninguna, señor presidente. Muy bien. La doctora Elizabeth Maich. ¿Qué pregunta, presidente? Correcto. Entonces, la causa queda al... Ah, no, perdón.
Perdón, falta el doctor Castiglioni. Castiglioni. Eso es. El doctor Castiglioni tiene la palabra por el mismo lapso. Adelante. Buenos días, señor presidente, señores integrantes del Pleno. Primeramente, para pedir 1000 disculpas por los problemas técnicos que tuvimos la fecha programada para el 21 de este mes. Hecho las disculpas correspondientes, paso a exponer nuestro derecho de defensa. Vengo en representación de la señora Yane Adilia Donaire Chávez. Vengo a sustentar por qué se debe de confirmar el acuerdo de Consejo número 007-2021 de la sesión extraordinaria del Consejo de fecha 11 de noviembre de 2021 que acordó rechazar la solicitud de suspensión formulada en contra de nuestra patrocinada. Señor presidente, señores miembros del Pleno, hemos acompañado nosotros con escritos que obran en el expediente las órdenes de pago que se realizaron a la Municipalidad del Centro Poblado de Santa María Ojeal, dirigida al señor alcalde Marlon Rimachi Vilches. En estas órdenes de pago se demuestran las transferencias que se hicieron en su debida oportunidad. Si bien es cierto, se hicieron los pagos o las transferencias bajo estas órdenes de pago con algunos retrasos en días, no en meses. Con lo que demostramos que sí se estaban haciendo y sí se estaban realizando las transferencias correspondientes a la Municipalidad del Centro Poblado Santa María de Ojeal. Es más, en la creación de la Municipalidad del Centro Poblado Santa María de Ojeal, en el artículo 7º, en el punto rendición de cuentas, menciona, para la rendición de cuentas, las municipalidades del Centro Poblado de Santa María de Ojeal se sujetará a lo siguiente. A, deberá rendir cuenta de los recursos recibidos en forma mensual y de manera documentada, tanto a la Municipalidad Distrital de Punchana como a la Municipalidad Provincial de Maynas, según corresponda bajo responsabilidad del alcalde. La rendición de cuentas del mes correspondiente es condición previa para la entrega de los recursos en el mes siguiente, lo cual no se estaba cumpliendo por parte de la Municipalidad del Centro Poblado de Santa María de Ojeal, en este caso bajo la responsabilidad del alcalde Marlon Rimachi Vilches. Por estas consideraciones, señor presidente, señores miembros del Pleno, solicitamos se confirme el acuerdo de Consejo 007-2021 de fecha 11 de noviembre de 2021 que acordó rechazar la solicitud de suspensión al no haber alcanzado los 2/3 de los votos favorables. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señores miembros del Pleno. Don Vicente, ¿alguna pregunta? Ninguna, señor presidente. El doctor, don Jovial. No tengo pregunta, presidente. El doctor Willy Ramírez. Ninguna, señor presidente. La doctora Elizabeth Maish. Tampoco, presidente, ninguna pregunta. A ver, yo sí tengo una, doctor Castiglioni. Sí, dígame. Usted ha leído una disposición. Por favor, ¿puede usted repetir el número de la fuente? Es decir, qué tipo de norma es, quién la emite, qué fecha tiene y si está vigente. A ver. Es la creación del Centro Poblado Santa María de Ojeal, con fecha 18 de octubre de 2021, la Municipalidad Provincial de Maynas, donde en su segundo párrafo manifiesta el conocimiento del expediente de adecuación del Perdón, doctor, no me lea usted la resolución. ¿Qué disposición, qué tipo de resolución es? Es una ordenanza de la Municipalidad Provincial de Maynas. Se encuentra en el expediente, señor presidente. ¿Qué disposición ha leído usted? ¿El número?
El número no lo tengo a la mano, señor presidente. Usted lo ha referido hace un rato. El artículo tal, ¿cuál es, pues? Sí, esa es la creación del Centro Poblado Santa María de Ojeal. Ya, listo, ya. Gracias, doctor. La causa, entonces, queda al voto, será resuelta dentro del lapso legalmente establecido. Muchas gracias. Pueden retirarse ambos señores abogados. Señora y señor abogado. Gracias. Muy bien. Siendo las 10:17, convoque usted, por favor, señor Cabanillas, a la causa número 2, que viene de Urubamba, una vacancia. Adelante. Sí, señor. Número 2, expediente jurisdiccional 92.613. Recurso de apelación interpuesto por don Francisco Escobar Jung y doña Juana Rosa Morales Bautista, contra los acuerdos del Consejo Municipal que rechazaron las solicitudes de vacancia presentadas en contra de don Luis Alberto Valcárcel Villegas, alcalde de la Municipalidad Provincial de Urubamba. Por la parte apelante, se ha acreditado para hacer informe oral al señor abogado Jesús Quispe Tarifa. Por el señor Luis Alberto Valcárcel Villegas, alcalde de la Municipalidad Provincial de Urubamba, se ha acreditado para hacer informe oral al señor abogado José Manuel Villalobos Campana. El señor doctor Quispe Tarifa tiene el uso de la palabra por lazo de 5 minutos. Adelante, señor doctor. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a su despacho y a los miembros del Tribunal Electoral. Quiero comenzar mi exposición titulándola con 2 frases precisas que engloban todo el caso. Soy alcalde y hago lo que quiero. La donación es para ti y un poquito para mí, cuyos actores principales es el alcalde y su amigo. Señores magistrados, esta parte ha interpuesto recurso de apelación contra el acuerdo de consejo 025-2021 MPU de la Municipalidad Provincial de Urubamba, que rechazó la solicitud de vacancia. Se debe merituar, señores magistrados, que estamos frente a un pedido de vacancia bajo la causal establecida en el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades referido a restricciones de contratación, donde hemos podido identificar que existen irregularidades desde el momento en que la municipalidad almacenó, trasladó los bienes que habían sido adjudicados a favor de la municipalidad por Aduanas Tacna, y en el momento en que estos bienes adjudicados fueron donados a un tercero. Este tercero tiene vínculos con el alcalde, vínculos de orden personal, de orden laboral y de orden político. Estas irregularidades, señores magistrados, se encuentran recogidas en un informe de control, que ha sido elaborado por el órgano de control interno de la misma municipalidad, donde se ha evidenciado que existe una doble contabilidad de los bienes que estaban sujetos a donación. Es decir, que cuando se realizó una visita inopinada en el almacén central de la municipalidad, se pudo apreciar que los saldos que reflejaban en los documentos no contrastaban con los saldos reales que habían encontrado el equipo de la OSI. Es decir, que existían mayores bienes que habían sido supuestamente donados, pero existía mayor cantidad de bienes. Señores magistrados, estamos hablando de bienes valorizados en $10,000. $10,000 americanos, estamos hablando de cerca de 1,000 prendas que habrían sido adjudicadas a la municipalidad. Y debe tenerse en cuenta, señores magistrados, que estos bienes han sido otorgados en calidad de donación por el alcalde sin contar con el acuerdo de consejo municipal, sin contar a título de liberalidad, a su libre albedrío, escogió quiénes iban a ser estos beneficiarios de estas donaciones, siendo el primer beneficiario uno de sus amigos del alcalde, el que había contratado como personal de la municipalidad y que tenía además un vínculo amical en el ámbito privado y en el ámbito público con el alcalde. En el ámbito privado tenía un vínculo que se refleja, que se ha presentado en el recurso de apelación, donde se puede demostrar que el alcalde le hacía favores a este amigo, como por ejemplo trasladar a personas
que habían otorgado a una ONG que había otorgado donaciones a este amigo del alcalde, y con vehículos de la municipalidad trasladaba a esas personas, a esas personalidades de esa ONG, y mostraban su agradecimiento por redes sociales, donde se puede demostrar que existía una vincularidad en el ámbito privado. En el ámbito público, este personaje que había recibido las donaciones también daba algunas facilidades al alcalde, como por ejemplo la cesión de un terreno para la elaboración de un expediente técnico de un proyecto de inversión pública. De la misma forma, debe tenerse presente, señores magistrados, que cuando el alcalde recomienda que esta persona se incorpore a un partido político de la misma lid del alcalde, un mismo partido político, semanas después es incorporado a trabajar a la municipalidad como personal de la municipalidad. De la misma forma, se tiene que existen estos lazos políticos porque se habría incorporado como beneficiarios de estas donaciones a personas que habitan en el área urbana, cuando el objeto de esta donación que se pretendía realizar estaba destinado a personas vulnerables que se encuentren domiciliados en zonas altoandinas de la provincia de Urubamba. Pero existen fichas RENIEC que acreditan que estos beneficiarios no domicilian en ese lugar. Son muestras, son irregularidades que se han podido detectar, que acreditan que el alcalde... Su término venció, señor doctor. Su término venció, está computado de manera automática sin intervención del jurado. O sea, nosotros no disponemos que se corte o que se conceda o se extienda. Automáticamente para todos bajo el principio de igualdad, como siempre funcionamos bajo el principio de igualdad. Muy bien. El doctor Villalobos tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos también. Adelante. Señor presidente, ¿no va a haber preguntas? Disculpe. Perdón, doctor Villalobos. A ver, don Vicente. Gracias, don Vicente. No se preocupe. Solamente una pregunta. Estamos hablando de una donación de un bien de la comuna, de un bien municipal. ¿Estamos frente a un caso en que se ha dispuesto de un bien de la comuna indebidamente? Señor Quispe. Su audio, por favor. De acuerdo al artículo 56 de la Ley Orgánica de Municipalidades, las donaciones o legados forman parte del patrimonio de la municipalidad. Aduanas Tacna adjudicó por un valor de $10,000 alrededor de 1,000 prendas a la Municipalidad Provincial de Urubamba, mediante resoluciones administrativas, y estos bienes ingresaron al almacén de la municipalidad, y el alcalde dispuso de esos bienes sin acuerdo de consejo, sin una comisión, evadiendo la fiscalización que iba a realizar el Consejo Municipal, y de manera unilateral, arbitraria, dispuso de esos bienes, y dentro de esos beneficiarios se encontraba su amigo con quien tiene vínculos señalados. Usted ya nos ha dicho esto, señor doctor, no vamos a repetir lo mismo. Sí, nada más, señor presidente. Muy bien. No, señor presidente. Gracias. El doctor Jovian Sanginés, ¿alguna pregunta? Ninguna, presidente. Don Willy Ramírez. Ninguna, señor presidente. La doctora Elizabeth. Ninguna, presidente. Ya. Ahora, yo sí le voy a formular una pregunta al doctor Quispe, que les pido que sea puntual, porque no se necesita dar mucha información para una respuesta puntual. Me temo que la pregunta formulada por don Vicente no ha sido del todo satisfecha. La pregunta ha sido si esos bienes han sido registrados dentro del margesí de bienes de la municipalidad. No si han sido donados. Ya se sabe que han sido donados, según usted lo señala, y seguramente será verdad, porque un abogado lo que tiene es el valor de su palabra. No debe mentir, ni exagerar. No, lo que tiene que hacer el abogado es decir la verdad, ¿no? Muy bien. Señor doctor, ¿están registrados o no lo están? Esos bienes no fueron registrados correctamente. Ya, correcto. Muy bien, muchas gracias.
El doctor José Manuel Villalobos tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Presidente, buenos días, señores magistrados, secretario. Un favor, si me autorizan el uso del PPT que he remitido, por favor. Por favor, caballero Cabanillas, tenga usted la gentileza de habilitar al señor defensor el uso de las PPT que reclama. Sí, señor. Muy amable, presidente. Doy inicio a mi exposición, como bien ya ha relatado mi colega, ya saben más o menos cuáles son los hechos. Lo que yo quiero poner en contexto es lo siguiente. ¿En qué contexto se produce esta vacancia en Urubamba? Se produce en el contexto en el que el alcalde Valcárcel ha roto un monopolio de casi 30 años de la ruta, no sé si ustedes, seguramente todos hemos ido a Machu Picchu, de Machu Picchu Pueblo hasta Las Ruinas hay un bus, ¿no? Uno sube en un bus, ese trayecto de la subida, 27 años lo ha prestado una sola empresa, Concetur, que de manera informal ha venido explotando esa ruta, y este alcalde ha roto con ese monopolio de casi 30 años, una empresa que facturaba por ese servicio un promedio de 80 millones al año. A partir de esa situación en la que él abre las rutas para que comuneros de Machu Picchu puedan también explotar la ruta, se han venido pues interponiendo vacancias en su contra. No solo estas dos que estamos viendo ahora, hay otra que viene en curso. Y estas dos de hoy son un calco, porque si vemos las dos vacancias, solo firman personas distintas, pero es el mismo escrito, son los mismos hechos. ¿Y qué es lo que se imputa a mi patrocinado? Efectivamente, es verdad que Aduanas Tacna, la Intendencia de Aduanas Tacna, el 31 de enero del 2020, decide adjudicar a la Municipalidad de Urubamba unas mercancías que básicamente son prendas de vestir, calzados, algunas colchas, ¿no? Y como lo ha señalado mi colega, esa donación o esa adjudicación de bienes tenían que entrar al margesí de bienes de la municipalidad, pero para eso el Consejo Municipal debía aprobar la donación, de acuerdo al numeral 25 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Sin embargo, el Consejo se negó a aprobar. No es que el alcalde no haya querido que se apruebe, se ha llevado el tema al Consejo y eso está en autos, y el Consejo no ha querido aprobar la donación. Es así que el 6 de junio del 2020, y esta fecha es importante porque en junio del 2020 habían dos eventos importantísimos en el país y a nivel nacional. El COVID que nos afectaba, y segundo, que en Cusco, en el mes de junio, empieza el friaje, la helada. Entonces, la municipalidad tenía ya estos bienes que habían sido adjudicados por aduanas, pero que no habían sido parte del patrimonio de la municipalidad porque no se aprobó la donación, y el alcalde los dona. No el alcalde, la municipalidad los entrega a pobladores de diversas comunidades, no solo a una. Una de ellas es la comunidad Sutoc Pacha, que efectivamente el presidente de esta comunidad, elegido en 2018, sí pues es un trabajador de la municipalidad y además es afiliado al mismo partido del alcalde. Pero eso no genera la infracción al artículo 63, como vamos a ver. A continuación, en la siguiente lámina, vamos a ver que la entrega de estos bienes no ha sido solo a una comunidad. Está este cuadro que forma parte del informe de orientación de oficio número 23-2020 de la OSI, de la Contraloría, en el que verifica que efectivamente estos bienes que recibió la municipalidad de la Contraloría se han entregado a más de una comunidad, a 3 comunidades. Pero además está ahí en el recuadro la firma de las personas que han recibido estos bienes. Por lo tanto, no es verdad que mi patrocinado como alcalde haya favorecido a su correligionario entregándole los bienes. Esos bienes, si bien es cierto, esta persona, Valerio Rosa se llama, las recibe, ¿no? Las recibe porque él es presidente, es representante de la comunidad, no las recibe a título personal, no es que el alcalde le da para él, le da para su comunidad y se reparte. Por eso, más allá de hechos que acá se han narrado, lo que se debería identificar son si se cumplen los elementos que el Pleno ya ha identificado para que se configure la causal de vacancia. ¿Existe contrato o no existe contrato?
Para eso podemos ceñirnos a la resolución 375-2020 del caso Chumbivilcas, que es muy similar, y en este caso no se determinó que fueran bienes municipales porque los bienes nunca fueron aceptados en donación por la municipalidad, no entraron al margesí de la municipalidad y por lo tanto no podemos hablar de que se hayan donado bienes municipales. Y segundo, tendría que acreditarse si existe pues una intervención del alcalde a través de terceros con los cuales tenga un interés propio, un interés directo. Y eso no se ha acreditado. Se ha hablado de amistad, de que trabaja, de que forman parte del mismo partido, pero esos elementos no se ciñen a la jurisprudencia, por lo tanto, se debe declarar infundado. Muy bien. ¿Alguna pregunta, don Vicente? Sí, solamente para hacerle presente, señor presidente, que el letrado Quispe ha levantado la mano, pero vamos a esperar. Solamente una pregunta que nace más de la curiosidad, con todo respeto, señor abogado Villalobos. ¿Y por qué la municipalidad no acepta la donación? Gracias, señor magistrado, por la pregunta. En realidad, el que no acepta son los regidores de oposición, el consejo, son los que el tema se lleva al consejo, no es que no se haya programado, se programa una sesión de consejo y el consejo es el que no acepta la donación. Ahí ya los regidores no sabemos por qué no quisieron aceptar la donación. Convendrá conmigo, letrado, en el sentido de que las municipalidades no son entidades en las que abundan los recursos, ¿no? Creo yo, por lo menos. Más aún si son bienes que eran para la población, ¿no? Porque son bienes, calzados, frazadas. Parece ahí que cuál sería el criterio de los regidores. Yo no podría ir más allá para poder saber por qué no lo hicieron, pero la realidad es que muchas veces cuando tienes oposición, pues la oposición por entorpecer la gestión no aprueban las cosas. Tengo una pregunta más, señor presidente. ¿El doctor don Jovián? Ninguna, presidente. Don Willy Ramírez. Sí, don Adelante. Luis Alberto Valcárcel Villegas es el alcalde, ¿no? Es el alcalde, es cierto. Ya, pero sin embargo, él vota en la solicitud de vacancia. Sí, doctor, recordemos que este criterio nuevo que el jurado ahora tiene es que ya no voten los alcaldes sometidos a vacancia, pero antes los todos votaban. El criterio anterior era que vote incluso a la autoridad sometida a la vacancia y definitivamente el nuevo criterio no es conocido por todos y seguramente el alcalde votó. Pero también vota el teniente alcalde, ¿no? Que es el que sucedería al alcalde si lo vacan, y el teniente alcalde vota, solo dos votan a favor de la vacancia, ¿no? Que va a ser beneficiado y los demás votan en contra. Ya, y para la no aceptación, ¿también votan todos? No, el alcalde solo votaba en casos de vacancia. En realidad la ley orgánica establece que el alcalde solo vota en caso de que se produzca un empate. En realidad solo votan los regidores. Para la aceptación de la donación. Sí, ahí ahí se rechazó no tengo a la mano el resultado de la votación, pero el Consejo no aceptó la donación. Ya, ok, es todo, señor presidente, muchas gracias. Doctora Elizabeth. Entiendo que la aceptación del Consejo es un requisito sine qua non para perfeccionar el contrato, ¿no? No tenemos el dato de cuántos rechazaron esa donación, porque tengo entendido que son 10 miembros del Consejo, ¿no? Incluido el alcalde. No tenemos el dato, ¿no? No tengo el dato exacto aquí de cuántos lo rechazaron, porque está en el expediente el acuerdo que rechazó, digamos, por lo menos tendría que haber una mayoría para efectos del rechazo, ¿no? Mínimo, sí, mayoría simple, ¿no? Definitivamente, doctor. Ok. No, era un comentario, presidente. Ninguna Muy pregunta. Bien. Sí, doctor Villalobos, en realidad el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no ha cambiado el criterio, ni ha expresado un criterio raro, caprichoso, para determinar que el interesado directo en la votación no vote. Está en la ley. Lo que hemos hecho es aplicar la ley, en principio. En segundo lugar, sí preguntarle si estos bienes nunca entraron a la municipalidad, ¿cómo es que los donó el señor alcalde?
si nunca estuvieron en la municipalidad, o sea, no existen, no se recibió la donación, etcétera, ¿cómo es que los donó? ¿Eran de él? ¿Se los dieron a él? ¿O se los dieron a un grupo? Gracias por la pregunta, presidente. Es una práctica que las aduanas distribuya o adjudique a diversas municipalidades y entidades bienes que reciben. Se los adjudicó a la municipalidad, a esta municipalidad, y lo correcto era que esta municipalidad, a través de un acuerdo de consejo, acepte la pregunta no es donación. esa, doctor. La pregunta no es esa. La pregunta es, si no los aceptó, ya estamos en la etapa de que no los aceptó, usted ya lo repetió 3 veces, no los aceptó, ya está. Muy bien, entonces no son de la municipalidad, dice usted, porque no los aceptó, correcto. Y nos ha dicho usted, ustedes ya han dicho en el precedente tal de que no pertenecen, ya. Y entonces, ¿cómo los donó si no los aceptó? Eran de él. En su descargo, el alcalde lo que ha señalado, en su descargo de la vacancia, lo que ha señalado es que ya se había gastado en traer los bienes desde Tacna a la municipalidad y no se podían pues desperdiciar. Estábamos en COVID, en pleno COVID, y estamos en la helada en Cusco. Entonces lo que la municipalidad hace a través de la gerencia de riesgos es que se repartan. No se donan, pero un momentito. Es que el señor gerente de riesgo no toma decisiones autónomas, porque él no es el alcalde. ¿Sí? Entonces, el alcalde decide que esos bienes que no había recibido la municipalidad, sí los podía donar. Lo que decide es que esos bienes que no se habían formalizado en su recepción se utilicen, se repartan ante la situación del COVID y ante la situación de la helada, porque no podía dejarse por un formalismo desamparada a la población. Ajá. Muy bien. ¿Y qué dice de eso la OSI? La OSI, en el informe que está, es el informe 23, que es un informe de orientación de oficio, efectivamente encuentra una situación adversa, que de esta situación adversa se produce por la irregularidad de no haberse aceptado la donación. No, es que no entiendo qué es una situación adversa, doctor. Bueno, en el informe de OSI le llaman así situación adversa a situaciones irregulares en los procedimientos administrativos que se han seguido, y por eso ese informe se le remite al alcalde para que implemente las medidas para corregir en el futuro esas irregularidades en los procesos de donación. Eso es lo que dice el informe que lo tienen en el expediente. Entonces, en el municipio en este momento, este municipio, a través de su alcalde y su aparato administrativo, ha hecho disposición de bienes que no le pertenecen a la municipalidad, que no le pertenecen al alcalde y que la aduanas le entregó a la municipalidad, pero que la municipalidad no quiso recibir y no devolvió a aduanas, ¿no? Es correcto. Se los quedó y los repartió. Es correcto. Muy bien. Listo. Muchas gracias. Estuvo levantando la mano el señor doctor abogado Quispe. No vamos a hacer de esto un ping-pong, ni una réplica, ni dúplica. Pero viste de que ha pedido usted hacer uso de la palabra, tiene usted 1 minuto, doctor Quispe. Señor presidente, la sesión de consejo se convocó para incorporar esos bienes después de que se entregó la donación. Los bienes ingresan al almacén central, 100 días después se donan esos bienes y recién cuando se emite el informe de control de la OSI, el alcalde toma la iniciativa de convocar y pedir que se incorporen esos bienes a la municipalidad. No es que el Consejo Municipal no lo aprobó, sino que le intentaron hacer aprobar cuando ya esos bienes ya estaban dispuestos, habían desaparecido. Eso es lo que quería aclarar, señor presidente. Gracias. Doctor Villalobos, ¿querrá usted decir algo? No, señor presidente, creo que ya todo está dicho, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Solo pido que se declare infundado los 2 recursos de apelación. Correcto. Queda la causa al voto, será resuelta dentro del lapso legalmente establecido, siendo a las 10:41. Por favor, señor Cabanilla, sírvase usted convocar a la causa número 3, que viene de Lima. Adelante. Sí, señor. Número 3, expediente jurisdiccional 9296. Recurso de apelación interpuesto por Aldo Fabricio Borrero Rojas, personal legal titular de Avanza País, Partido de Integración Social, contra la resolución jefatural 000-680-2022 JN/OMPE, que declaró sancionar a la organización política
por la omisión de la prestación de la información financiera anual 2019 y la resolución jefatural 001381-2022, JN/OMPE, que declaró infundado el recurso de reconsideración de la precitada resolución. Por el señor Aldo Fabricio Borrero Rojas, personal legal titular de Avanza País, Partido de Integración Social, acreditado para hacer informe oral al señor abogado Miguel Yagui Higa. El doctor Yagui Higa tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Adelante, señor doctor. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. La resolución apelada sanciona a Avanza País con una multa de 24.8 UIT, 114.080 soles, por no presentar oportunamente la información financiera anual 2019, año no electoral, en el que la organización política no percibió financiamiento público alguno. La resolución apelada se limita a reseñar las normas que fijan el plazo para que las organizaciones políticas cumplan con presentar la IFA 2019, la tipificación de la omisión como falta muy grave, la escala de multas por infracciones y la imposición de la sanción sin considerar algún tipo de atenuantes o eximentes. En poco más de 9 meses, en medio de la peor pandemia de la humanidad por la COVID-19, el partido perdió a 3 altos dirigentes: el señor Alfredo Roberto Guamán Camayo, secretario nacional de Economía, tesorero titular y contador desde la fundación, quien además de encargarse de los aspectos contables y financieros, custodiaba los libros y estados de cuenta; el doctor Vicente Mamani Quispe, personero legal titular, quien ejercía la representación ante los organismos del sistema electoral; y el presidente y máxima autoridad partidaria, Casamayor. A ellos nuestro tributo y reconocimiento. El artículo 257 del texto único ordenado de la ley 27444, ley del procedimiento administrativo general, establece que constituyen condiciones eximentes de responsabilidad por infracciones el caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada. Y el artículo 1315 del Código Civil establece que el caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impiden la ejecución de la obligación o determinan su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. La muerte en medio de la peor pandemia de la humanidad de 3 dirigentes que constituían la columna vertebral y eran los directamente encargados o involucrados en la presentación de la IFA, constituyen definitivamente causal eximente de responsabilidad. Obra en nuestro descargo, señor presidente, detallada cronología desde el fallecimiento de nuestro tesorero, los intentos por recuperar el acervo documentario por parte del personero legal hasta su fallecimiento, el proceso de inscripción de sus reemplazantes y las demoras ocasionadas en el ROP, el fallecimiento del presidente, el largo camino para el registro de firmas del nuevo tesorero y la entrega de los estados de cuenta por parte del banco, el arduo proceso de reconstrucción de la información y finalmente su presentación ante la OMP. En materia tributaria, en que sí se causa un perjuicio al Estado por el no pago de tributos, SUNAT, ante la omisión de la presentación de la declaración jurada, impone una multa de 1 UIT, nada comparable a las 24.8 UIT de OMPE. Asimismo, SUNAT reduce en 100% las multas a las empresas con ingresos anuales de hasta 150 UIT que subsanen voluntariamente la omisión. La organización política ni siquiera por asomo percibió ingresos de esta magnitud. Por los fundamentos expuestos, señor presidente, solicitamos que por ser justicia se sirvan declarar fundada la apelación y, reformando la avenida en grado, se declare nula la exorbitante y arbitraria multa impuesta por OMPE. Muchas gracias, señor presidente. Señor doctor, usted pide que se declare por exorbitante y se reduzca ¿a cuánto? Señor presidente, nosotros estamos pidiendo la exoneración de la multa. O sea, entonces, lo de menos es que sea exorbitante, ¿no? Ah, perfecto, perfecto. Podría ser de 1 sol, pero igual es indebida según usted lo plantea, ¿no? Creo. Efectivamente, señor presidente. Muy bien. ¿Alguna pregunta del señor don Vicente Sánchez?
Voy a permitir, por su intermedio, señor presidente, hacer solamente un comentario, si usted lo permite. El tema de que la medida sea arbitraria implicaría necesariamente que no está contemplada la multa en el ordenamiento jurídico. Es decir, que se está inventando una figura jurídica para aplicar una sanción pecuniaria, lo cual no es cierto. Y en segundo lugar, de la revisión del expediente, lo que se puede observar es que se trata del monto mínimo establecido. Entonces, eso quería solamente precisar, señor presidente. Correcto. Don... Sí, pero no es una pregunta, es un comentario. ¿Usted quiere comentar el comentario? Adelante, doctor. Tiene un minuto. En realidad, la resolución apelada vulnera el inciso 3 del artículo 248 de la ley 27444, que desarrolla los criterios que deben considerar las autoridades administrativas a efecto de graduar la sanción aplicable ante la comisión de una infracción, y así garantizar que se trata de una decisión necesaria, idónea y proporcional. Estos criterios son en realidad 7, de los cuales la OMPE ha omitido 6 de ellos. Eso solamente para precisar, señor presidente. Ya. Vuelve usted sobre el tema de graduar. Entonces está muy elevada y hay que reducir. Mire, una cosa es graduar y otra cosa es inaplicar, exonerar. Señor presidente, nosotros estamos solicitando la exoneración. Pero a la hora de comentar la resolución de la OMPE, ¿no?, tenemos que analizar el proceso de graduación de la multa, y es ahí donde se invoca el artículo 248 del TUO de la ley 2744, porque no tomaron ni siquiera en consideración estos aspectos a la hora en que ellos pretenden sancionar. Nosotros decimos de que estamos eximidos de la multa. Perdóneme usted, doctor, pero sus alegatos son duales y no alternos. Usted apunta a que se gradúe, pero que se exonere, ¿no? Entonces, bueno, vamos a considerarlo pertinente. No, don Jovial, ¿alguna pregunta que tenga que hacerle al señor defensor? Ninguna, presidente. Muy bien. Don Willy Ramírez. Sí. Adelante. ¿Hay o no hay obligación de la organización política del famoso IFA? Hay obligación, pero hay situaciones que nos eximen de responsabilidad por la no presentación oportuna de la información del señor magistrado, ¿no? ¿Y cuál es esta? Mire, es precisamente el fallecimiento en medio de la peor pandemia de la humanidad, ¿no?, de las personas que debían hacerlo, el tiempo que demora la reconstrucción de la información, el tiempo que nos demora inscribir a las nuevas... ¿Todos los directivos? ¿Fallecen todos los directivos del partido? Señor magistrado, fallecen las personas directamente involucradas. El secretario nacional de Economía, que es a la vez el tesorero y el contador de la organización política. Fallece el personero legal titular, que es aquel que nos representa ante los organismos del sistema electoral, y fallece el presidente, que es aquel que nombra a los reemplazantes. Entonces, en todo este proceso hay que merituar los hechos. Si bien es cierto, una organización política por estatuto tiene más dirigentes, es una de las personas las que toma las decisiones, en este caso el presidente, que paulatinamente ha ido cumpliendo con las diferentes etapas hasta que se murió. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que sea debidamente merituado, ¿no? Ok. Esto, señor presidente. La doctora Elizabeth Maish. Sí, presidente. La obligación de presentar ese informe tiene un plazo, 6 meses, ¿no? Usted atribuye o justifica la eximencia, la obligación en un caso fortuito, fuerza mayor, producido o generado por la muerte de las personas que están involucradas en esta obligación. ¿Cuándo se producen esas muertes? Porque si estamos hablando de los 6 meses al cierre del ejercicio, tendría que ser en junio del año siguiente. ¿Cuándo se produce las muertes de estas personas? La muerte hemos presentado en el expediente un detallado cronograma, señora magistrada, desde el 25 de agosto del 2020, que fallece el tesorero. Agosto de 2020, correcto. ¿El siguiente? Hasta el fallecimiento del
del personal legal titular el 12 de noviembre del 2020, para finalmente ver el fallecimiento del presidente, que ocurre en mayo del 2021. ¿no? O sea, es una secuencia, prácticamente no se... Correcto, pero estamos tiempo. fuera de los 6 meses. O sea, en esos 6 meses no se presentó el informe y no había muertes en ese periodo. No, es que en medio de la pandemia los plazos fueron, fueron ampliados, ¿no? Se dieron plazos adicionales. El problema, señor magistrado, es que el contador tenía toda la documentación. Entonces, al fallecer él, la organización política estaba prácticamente con los ojos vendados, no sabía qué cosa presentar, tenía que reconstruir la información. OMPE señala que al haber reemplazantes, uno tendría que haber tenido la obligación de reconstruir la información y presentarla. Sin embargo, usted sabe que en medio de una pandemia en que la gente está viviendo separado, no hay contacto físico, tampoco conocemos la realidad de las personas. El señor Guamán Camayo fallece y el partido se entera muchos días después, lo cual se acredita con la partida de defunción y con la publicación que hace en el Facebook del partido, lamentando la muerte casi una semana después, porque no teníamos cómo saber, no sabemos las relaciones de personales o familiares de este señor. Nosotros fuimos a la casa que normalmente era la dirección y no nos daban información, porque al parecer el señor tendría otro tipo de compromiso. Entonces, no es tan sencillo como decir, tienen dirigentes suplentes y estos señores deben de presentar la información, ¿no? Nosotros consideramos que debe ser gradual y debe analizarse el contexto en el cual nos encontramos y del cual todavía no salimos. Gracias, señor abogado. Ninguna pregunta más, presidente. Bueno, yo sigo un poco confundido porque usted persiste en el concepto de la gradualidad de la reacción, ¿no? Y en fin, vamos a ver cómo resolvemos el tema mirando el planteamiento escrito de su recurso de apelación o de reclamación y vamos a ver lo pertinente. La causa queda al voto. Muy bien. Siendo las 10:54. ¿Qué más tenemos, señor Cabanillas? Señor presidente, se han llamado las causas programadas para la fecha. No hay más que llamar. Perfecto. Entonces, damos por terminada la sesión, la audiencia pública virtual de la fecha y vamos a pasar a sesión privada con el objeto de debatir y emitir la votación pertinente. Muchas gracias, buenos días con todas y con todos.